bien, estamos ahora con el señor Vladimir Cerrón, secretario general nacional del Partido Perú Libre, que tendrá a partir ya de la elección en el Congreso una responsabilidad muy grande respecto al futuro inmediato del país. Veremos qué pasa en esta eventual segunda vuelta, donde el señor Castillo está disputando con un porcentaje alrededor del 19%, según la OMPE al 95.75%, y lo más probable sea con la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, que le seguiría en el porcentaje con 13,35%. Señor Cerrón, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mónica. Un saludo a todo tu equipo técnico y a todo el Perú mediante RPP. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias también por darnos la oportunidad de conversar con usted, porque lo que se señala, y quisiéramos conversarlo con usted directamente, que usted es el gran mentor de Pedro Castillo, que usted quiso eventualmente ser candidato a la presidencia, pero por las razones que conocemos de inhabilitación no pudo hacerlo. Entonces, mi pregunta inicial sería, señor Cerrón, ¿cuál es el papel que va a jugar Vladimir Cerrón eventualmente en un gobierno como Castillo? Se habla de que usted es el poder detrás del trono, y entonces quisiéramos de su boca saber exactamente cómo o cuál sería ese rol que le tocaría en una situación que hemos descrito. Bueno, Mónica, yo creo de que quienes tienen esa idea de que uno maneja el poder detrás del maestro Pedro Castillo es quienes todavía lo siguen subestimando de la capacidad política, organizativa y social que tiene el maestro Pedro Castillo. Por mi parte, a mí lo que me corresponde es mantenerme dentro de los foros partidarios, no de gobierno. Por el momento no aspiro a tener tampoco ningún cargo en el gobierno de darse el triunfo de Perú Libre a nivel de la segunda vuelta. Nosotros estamos bien claros que el deber del gobierno va a ser hacer obras, ¿no? Mientras el deber del partido es crear pues la conciencia popular para sostener un gobierno que transforme el país, por ejemplo, convocando a la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, en ese sentido, digamos, ese es el espíritu principal, es una Asamblea Constituyente, cambiar la Constitución, y yo quisiera dos puntos específicos. Por un lado, se habla de que los gobiernos eventuales de izquierda en el mundo lo que buscan es perpetuarse en el poder y reelegirse. Por ejemplo, en ese sentido, ¿se cambiaría el tema de la reelección presidencial? Eso deben haberlo discutido en su momento, si es que lo tienen tan claro en relación a una asamblea constituyente. Mire, nosotros estamos de acuerdo de que exista un solo mandato presidencial. Ya, es un compromiso. En contra de que alguna línea política se reelija. Por ejemplo, en el Perú perpetuamente la derecha se ha reelecto, y eso lo vemos mal. En tal sentido, ya, pero esas son ideologías, digamos que esa es una decisión del país, ¿no? Me refiero a la reelección individual. Bueno, también sería una decisión del país, ¿no? Pero nosotros no estamos de acuerdo con la reelección, eso que quede claro. Ok, mis compañeros tienen más preguntas para usted y después seguimos la ronda. Cerrón, buenos días. Yo quería preguntarle algo específicamente vinculado a la libertad de prensa, porque estamos debatiendo ampliamente en este país y la campaña así lo ha puesto de manifiesto, porque existen medios diferentes de prensa con orientaciones diferentes, gracias a lo cual usted puede expresarse. Sin embargo, en el capítulo 6 del plan de gobierno hecho bajo su autoridad como líder fundador de Perú Libre, se dice, literalmente cita, el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión del pueblo. ¿Puede definirnos, por favor, cómo entiende usted libertad de prensa? Porque usted se refiere específicamente al régimen de prensa tal como lo constituyó Lenin en la Unión Soviética y Fidel Castro en Cuba. Pero son casos de dos países en donde toda la prensa es estatal y no hay ninguna diversidad de corrientes y opiniones. Sí, mi estimado Fernando, muy buenos días. Buenos días. Nosotros lo que queremos es hablarle claro al pueblo y que no exista ninguna duda y ninguna ficción al respecto.
Nosotros sabemos que en el Perú no existe pues tampoco una libertad de prensa tan amplia, y es por eso que hay candidatos que han tenido 20, 25 entrevistas televisivas nacionales, mientras nuestro candidato ha tenido 3 o 4, ¿no? Y además, hoy en día la prensa nacional también está comprometida y se ha convertido en el vocero del poder económico, financiero y empresarial. Ya, pero ¿qué haría frente a eso? Prensa libre en ningún sentido, ya. Y sabemos que existen monopolios como el Grupo Comercio, ATV y Latina, que conducen en el país de manera primordial y son accionistas del 24% de las empresas que ha privatizado. Entonces, ¿qué haría con esa prensa que a usted no le gusta? Tienen su línea. Sí, por eso, señor Cerrón, para contestar la pregunta, porque es bien específica. O sea, si está en su ideario y usted considera esto y tiene este espíritu de tener una prensa determinada, con un perfil determinado, ¿qué haría eventualmente si llegara al poder su partido? Mire, nosotros quisiéramos democratizar más bien la información o la libertad de prensa, haciendo de que el presupuesto del Estado destinado a esta no vaya solamente a un bolsón de determinado grupo empresarial, ¿no?, de comunicaciones, sino se pueda dividir proporcionalmente entre lo que es la prensa privada, la prensa estatal y también los medios alternativos. Es decir, abogamos por un mayor pluralismo en la comunicación. ¿Y eso estaría en la nueva Constitución? O sea, eso sería planteado por ustedes en esa nueva Constitución a la que pretenden llegar. Estaría planteado en la Asamblea Constituyente para que el pueblo pueda debatirlo y aceptarlo o negarlo. Ajá, ok. Carlos. Señor Cerrón, buenos días. 2 preguntas de mi parte. ¿Cuál es se señala que hay una vinculación de parte de Perú Libre, ¿no?, y de sus principales líderes con representantes o miembros del Movadef, que ha sido calificado como el brazo político de Sendero Luminoso? Y en segundo lugar, ustedes han dicho que para Perú Libre es más fácil ganarle a Fuerza Popular en segunda vuelta que ganarle a otros partidos. ¿Por qué dice eso usted? Por favor, esas son las preguntas. Muchas gracias. En primer término, nosotros deslindamos con toda agrupación que tenga que ver con el terrorismo. Está bastante claro la postura de Perú Libre, que rechaza acercamientos a Sendero Luminoso y acercamientos a Movadef. Que nosotros seamos un partido de izquierda no quiere decir que a todos nos metan en el mismo saco. Es más, Perú Libre se ha conducido ya en 2 gobiernos regionales y jamás ha aplicado una política de ese tipo. Eso debiera estar bastante claro. Y en segundo lugar, nosotros para usted es un grupo terrorista. Así es el brazo político de un grupo terrorista y eso... Ahora, pero el principio ideológico es más o menos el mismo, ¿no? Marxismo, leninismo, claro, la diferencia que ustedes hacen, por su propia boca además, es el mariateísmo. Ellos decían el maoísmo. Ajá. Entonces, digamos, ¿dónde está la diferencia ideológica? ¿De dónde parte la diferencia ideológica entre ambos? Porque el mariateísmo jamás plantea pues un acto terrorista, ni nosotros estamos orientando nuestros esfuerzos a la lucha armada. Eso está bastante claro. Ya, pero nosotros puede estar en una etapa distinta, ¿no? Claro, nosotros más bien fortalecemos el sistema democrático al inscribir un partido, a participar en el proceso electoral. Es más, Movadef se ha manifestado hace 2 semanas de que está en contra de este proceso electoral y de todos los procesos electorales. Entonces, existe una divergencia bastante marcada desde ese punto de vista. Bueno, el Movadef en su momento también quiso ser parte de los partidos políticos y entrar a la política, o sea que tampoco, digamos, está muy lejos de que sean parte de esta discusión y este debate, por eso es importante esclarecerlo. Efectivamente, nosotros nos reafirmamos dentro de nuestra postura democrática, dentro del marco constitucional, donde debemos debatir y polemizar los problemas, así sean lo más agudo posibles. No pretendemos otro tipo ni otro método de lucha para imponer las ideas o el programa del partido, y menos acciones que vinculen al terrorismo o que tengan acercamiento a organizaciones de este tipo. Muy bien, señor Cerrón, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa, porque tenemos que obligatoriamente hacerlo, y regresamos con usted, hay más preguntas pendientes.
en Verisur.be. Recuerda, 0800 144 44. El futuro de tus hijos no se detiene. Estudiando en Senati, tu hijo superará sus retos e impulsará su éxito profesional con nuestras carreras de alta empleabilidad. Más del 98% de nuestros egresados trabajan en las carreras que estudiaron. Que nada los detenga. Su esfuerzo, su futuro. Infórmate en senati.edu.pe. Inicio 19 de abril. Impotencia sexual, pida su cita al 01-707-1200. Boston Medical Group, siempre firmes, siempre. Llegó el momento de hacer crecer tu empresa y que tu marca llegue a muchos más clientes. Grupo RPP te ofrece paquetes publicitarios especialmente diseñados para tu empresa. Si eres una pyme, llámanos ahora mismo al 999-66-1704. Repito, 999-66-1704. Continuamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el señor Vladimir Cerrón, secretario general nacional del Partido Perú Libre, cuyo candidato presidencial es el profesor Pedro Castillo. Le había dejado también la pregunta, señor Cerrón, respecto a por qué ustedes consideran que en esta segunda vuelta les es más fácil ganarle a Fuerza Popular que a otros partidos que podrían haber llegado. Consideramos de que va a ser así, puesto que Keiko Fujimori o el fujimorismo en general tienen ya un bloque armado en contra desde hace mucho tiempo, y además han tenido 2 periodos de gobierno y con muchos actos que el pueblo definitivamente cuestiona, detesta, y están pendientes también de una sentencia judicial seguramente dentro de breve. Creemos además de que en el espectro ideológico vamos a poder comparar porque nuestros planteamientos son diametralmente opuestos, y el pueblo va a poder balancear con mayor lucidez. ¿Va a ser para usted esta segunda vuelta una especie de lucha de clases sociales? Me parece que sí, puesto de que el fujimorismo ha defendido un sistema en el cual se han apropiado de las empresas y de las riquezas del país, versus una izquierda que por el contrario quiere devolverle al país la soberanía y las riquezas que le han sido expropiadas, en este caso por el neoliberalismo. Ahí está el contraste y ahí está pues la diferencia en el cual el pueblo tiene que balancear y decidir a quién apoya. Usted ha hecho una referencia a situaciones procesales por corrupción por lo que está pasando la señora Fujimori, pero esto es una contradicción porque usted también está sentenciado. Sí, es cierto, yo estoy sentenciado por haber dado cumplimiento a una conciliación extrajudicial que yo no la hice, sino el procurador del Estado. Eso ha sido todo mi delito. No estoy sentenciado por peculado, malversación, ni concusión, ni nada por eso. Pero es una decisión judicial, ¿no? O sea, que podía ser observada, obviamente, porque hay caminos para hacerlo, pero igual podría tener el mismo derecho los otros, ¿no? Así es, estamos totalmente de acuerdo, y nosotros hemos sido inhabilitados 1 año, que se ha cumplido el 18 de octubre del año pasado, y sin embargo el Poder Judicial no me quiere levantar la inhabilitación. Entonces hemos apelado y estamos esperando eso. Señor Cerrón, la clave del cambio que ustedes proponen al país, si he entendido bien su plan de gobierno, es modificar la Constitución, y por lo que veo ustedes se proponen comenzar por ahí. Sin embargo, estamos eligiendo a un presidente de la República que está sometido a las leyes vigentes y a la Constitución vigente, que prevé qué mecanismos para cambiarla existen. Y esos mecanismos definidos en el artículo 206 prevén que hay una mayoría absoluta de los congresistas para poder cambiar nuestra Constitución. ¿Qué sucedería si no obtienen ustedes esa mayoría absoluta para hacer los cambios constitucionales y convocar a esta Asamblea Constituyente, que es la piedra de toque de su gestión política? Bueno, lamentablemente la Constitución de 1993 ha querido poner candados para que nunca se reforme la misma, puesto que el presidente no puede convocar a una Asamblea Constituyente
tampoco lo puede convocar el Congreso, ¿no? Y menos el pueblo. Si no es por el Tribunal Constitucional, es que al pueblo no se le da la posibilidad ni siquiera de tener o definir algo mediante referéndum. Pero quieren desactivar el Tribunal Constitucional ustedes, o sea, siendo, según ustedes, la misma visión, el último eslabón, digamos, para el derecho ciudadano. Nosotros no hemos dicho de que el Tribunal Constitucional no deba existir, sino lo que ha cuestionado Pedro Castillo y el partido es que deba tener una forma de elección diferente y no depender simplemente de una cúpula o del cabildeo político, ¿no? Sino debe tener una participación popular a esa elección. Pero volviendo a la pregunta del señor Carvalho sobre las reglas de juego con las que eventualmente entrarían ustedes si es que logran ese porcentaje de votos necesario. Precisando, Mónica, si me permite el señor Cerrón, que la Constitución vigente, nos guste o no, fue aprobada por referéndum. Claro. De manera que ustedes tienen que respetar por lo pronto ese referéndum y buscar una manera constitucional para modificarla. ¿Cuál es esa manera si no tuvieran una mayoría absoluta en el Congreso? Mire, Perú Libre va a tener una bancada, posiblemente 32 congresistas, y tendremos que buscar el consenso con las demás. 2/3, para que pueda mayoría calificada. ¿no? Sí, por eso que el presidente tiene que presentar un proyecto de ley a ser aprobado en el Congreso de la República, como hizo Vizcarra para el último referéndum. Nosotros no nos salimos del marco constitucional, pero sí también queremos que el pueblo pueda expresarse mediante sus organizaciones. Pero si no lo lograra, ese es el tema, porque hay dos opciones, hay dos escenarios, uno que logran los votos, otros que no lo logran. Entonces, ¿cuál sería la actitud de Perú Libre si no lo lograra? Correcto, si no se lograra y no diera la correlación de fuerzas políticas para lograr este objetivo, debe procederse en tal caso a la reforma de la Constitución Política del 93 y sobre todo del capítulo económico. Ese es el plan B que se prevé para este caso. O sea, básicamente es la reforma del capítulo económico es lo que le interesa a Perú Libre. No solamente el capítulo económico, por ejemplo, el artículo 19 que está fuera del capítulo económico es usted lo acaba de decir, por eso es que le pregunto, ¿no? De los impuestos, y eso está mal. O los capítulos 9 o 12 que hablan también de los derechos fundamentales y de los derechos sociales. Aquí la educación y la salud no están considerados como derechos fundamentales, que también debe cambiar. Señor Cerrón, ayer en una entrevista el señor Castillo dijo que había tenido ya acercamiento con algunos partidos políticos que lo habían llamado específicamente, esas fueron sus palabras. ¿Cuáles son esos partidos que ya han tomado contacto con el suyo, con el de ustedes, Perú Libre? Mire, yo tengo desconocimiento si ha tenido alguna comunicación de manera oficial, pero extraoficialmente hay militantes y también es candidatos y a estas alturas que nos han llamado y nos han dicho el deseo de generar un puente para la conversación con determinadas agrupaciones políticas. ¿De quiénes hablamos? Que por cuestiones confidenciales pues todavía no podemos decirlo, ¿no? Pero por visiones, digamos, ideológicas podríamos pensar que se trata de algunas representaciones de izquierda, recordando siempre que además en una primera vuelta hubo palabras bastante duras en relación eventualmente a Verónica Mendoza, que es una de esas visiones de izquierda del país, ¿no? Lo que ha habido es cuestionamientos a la organización política antes que a la candidatura o a la propia Verónica Mendoza, y entonces a partir de ello pues se han podido dar algunas fricciones, ¿no? Sin embargo, yo creo que la llamaron oportunista, ¿no? Esa ha sido una palabra clara, ¿no? ¿Perdón? La llamaron oportunista, ¿no? Y fue el mismo señor Castillo. Después, digamos, cuando se lo hemos preguntado nuevamente, ya no utilizó la misma palabra, pero inicialmente eso es lo que espontáneamente señaló. Es posible que haya sido un desliz propio de la calentura de campaña que siempre se observa, y que Pedro Castillo tendría que explicarlo personalmente cuáles han sido las razones que le hayan permitido, ¿no? En este caso, argentinizar de esa manera. Pero entonces, ¿usted cree que pasando eso, una de las posibilidades sería tener algunas conversaciones con la representación de Verónica Mendoza y sus seguidores?
Sí, nosotros vamos a solicitarlo de manera oficial en la conversación, no solamente con los partidos más allegados a la izquierda, al centro, también pueden dialogarse con partidos de la derecha. Yo creo que esta es una nueva cultura democrática. Por ejemplo, ¿con qué partido de la derecha podrían dialogar con mayor cordialidad? Bueno, yo creo que podríamos conversar, por ejemplo, con Acción Popular, que ha manifestado algunas posturas, ¿no? Pro Estado, y que nosotros también estamos de acuerdo, que el Estado pueda tener mayor campo de acción y regulación en algunos temas, y no dejar pues a libre mercado, así a libre albedrío, valga la redundancia, ¿no? Entre esos candidatos. Entonces, he conversado, por ejemplo, con Mesías Guevara, nos hemos saludado, hemos sido gobernadores regionales, y posiblemente mediante ellos hay un puente de un mayor acercamiento. Nosotros queremos conversar con todos, no queremos aislarnos, no queremos vivir en el ostracismo, y creo que debemos dejar una buena cultura y un buen ejemplo para las nuevas generaciones políticas, y que nos quiten esa etiqueta de que somos radicales o nos aislamos. O sea, eso en absoluto. O sea, ¿no cree usted que va a ser una batalla entre el anticomunismo y el antifujimorismo? Porque por ahí vienen, digamos, las discusiones. Bueno, han planteado eso, y yo creo que debemos escuchar al pueblo, puesto que Perú Libre ha ganado esta primera vuelta, no por unanimidad ni por una amplia mayoría, lo cual quiere decir que no todo el pueblo piensa igual, y nosotros también debemos atender eso, y debemos ir mejorando algunos puntos que quizá el pueblo cuestione mayoritariamente. Por ejemplo, el almirante Montoya, representante del partido de Rafael López Aliaga, ha dicho que se define al señor Castillo si es comunista o no, porque si es comunista no lo van a apoyar. Bueno, yo también podría decirle a Montoya que se defina si es fascista o no es fascista, ¿no? Pero de eso no se trata. Si vamos a empezar así una conversación, definitivamente no podríamos llegar a ningún lado. Yo creo que debemos empezar sin tener las agresiones mutuas o los aspectos peyorativos, para proceder, como le digo, pues a un conversatorio en bienestar del país. Ok. ¿No se definen entonces como comunistas ustedes? No, nosotros no nos hemos definido ni siquiera en nuestro ideario, que es un aspecto que me preguntó ayer un periodista en Exitosa, donde decía que nosotros decíamos. Yo le dije, demuéstrenme una palabra de ese en nuestro ideario, en nuestro programa, y después... Pero sí ratifica, digamos, nosotros que es marxista, leninista, mariateísta. Sí, nosotros tenemos una ideología, no somos más bien mariateguistas, y Mariátegui, para interpretar la realidad peruana, tuvo que aplicar pues elementos del marxismo con el materialismo histórico y dialéctico, y eso no tiene nada, y por el contrario eso le dio por eso es importante entenderlo, por eso justamente damos todos los minutos del mundo, y seguiremos haciéndolo, señor Cerrón, para poder entender la mirada y la visión de país que ustedes están planteando, y que los demás también están planteando, para ver que la gente tenga una mejor decisión el día que toque votar en esta segunda vuelta. Le agradecemos muchísimo, señor Cerrón. Muchísimas gracias, Mónica, y a todo el equipo. Un saludo a todo el Perú. Buenos días. Muy bien, 9 en punto. Vamos al gran resumen de la hora.